Buenas tardes, profesora Ida. Esta es la práctica número 6, fenotipo familiar, del equipo conformado por Amaro Héctor, Armenta Rosa, Baena Brisa y Barajas Maximiliano, de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, Biología 3. Propósito: explicar los principios básicos de la herencia, basados en la genética mendeliana. Identificar los genotipos más comunes con algunos integrantes de la familia. La genética mendeliana es la rama de la biología que se centra en el estudio de la herencia de caracteres que se pueden parametrizar por las leyes estipuladas por Gregor Mendel, basadas en alelos dominantes y recesivos a través de generaciones. Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Establece que si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores independientes, es decir, al genotipo dominante. Segunda ley de Mendel. A la segunda ley de Mendel también se le llama de la separación o disyunción de los alelos. Así pues, aunque un alelo que determina alguna característica parecía haberse aparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Esto consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación filial, A mayúscula, A minúscula, tendrá lugar una segunda generación filial en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, A mayúscula, A minúscula. La tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel también es conocida como ley de la herencia independiente de caracteres o ley de asociación independiente. Según Mendel, hay rasgos heredados que se obtienen de forma independiente, sin relación con el fenotipo, lo cual no afecta al patrón de la herencia de otros rasgos. Procedimiento. Explicar brevemente mediante la genética mendeliana la forma en cómo se heredan los rasgos fenotípicos de generación en generación. Observar cuidadosamente y mostrar las evidencias de cuáles son las características observables que se comparten entre familiares. Escribir conclusiones. Y bueno, ahora vamos a la parte de los fenotipos comunes con algunos integrantes de la familia Baena. Y bueno, en mi familia mi mamá tiene el lóbulo de la oreja separado y mi hermano y yo también lo tenemos separado. Esto es un gen dominante porque mi papá tiene el lóbulo de la oreja pegado a las mejillas. Fenotipos más comunes de algunos integrantes de la familia Armenta. Bueno, mi mamá aquí en este caso fue el gen dominante, ya que, bueno, podemos hacer la lengua como de taquito y mi papá en este caso no puede hacerlo. Entonces, mis hermanos y yo sin ningún problema lo podemos realizar. Entonces, fenotípicamente el genotipo dominante fue el de mi mamá. Fenotipos comunes con algunos integrantes de la familia Amaro. Bueno, aquí observamos el fenotipo del pico de viuda. En el caso de mi papá, lado derecho, observamos que tiene una línea continua. Esto quiere decir que él cuenta con un gen recesivo, mientras que yo, lado izquierdo, sí se presenta este fenotipo, dándonos a entender que yo cuento con un gen dominante. En el caso de la familia Barajas, se puede destacar la presencia de un puente de nariz convexo como fenotipo común. La presencia de este es dominante. En conclusión, hay características heredables que son observables en nuestro fenotipo. Esto se puede deducir en torno a las similitudes en nuestros familiares. Podemos concluir también que es detectable la estructura que seguirá este tipo de herencia, siempre y cuando siga las leyes de Mendel.